Buenos días, mi nombre es Nicolás Pérez, soy de la sección A y hoy vengo a hablar sobre electricidad. ¿Qué puntos pienso tratar? ¿Qué es la electricidad? Circuito eléctrico. La intensidad, tensión y resistencia. ¿Cómo funcionan estos en conjunto? Ley de Ohm. Componentes electrónicos, tipos de circuitos y herramientas electrónicas. Empecemos. ¿Qué es la electricidad? Es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas positivas y negativas. La electricidad está a tu alrededor y la ves todos los días. ¿Cómo sabes cómo funciona y a qué se deben estas reacciones? Todo empieza por los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que están conectados entre sí. Existen dos formas de verlo, los ideales y los reales. Los ideales son los que no existen en el plano físico, que no tienen variaciones y son exactos, mientras que los reales sí se encuentran en estado físico. ¿Por qué se hace esto? Porque se hacen de dos formas. A pesar de que los ideales no son exactos en el plano físico, pueden aproximarse a lo real y así poder obtener una idea del transcurso e influencia del circuito. Ahora pasemos a la parte que conforman los circuitos eléctricos. La intensidad. Son los conductores para la energía o la intensidad de la misma. ¿Qué quiere decir esto? La intensidad, o en su representación simbólica, Asper, es la fuerza o la velocidad que recorren los electrones durante todo el circuito. Tiene dos formas como representar el flujo, el de electrones y el flujo convencional. El de electrones. Dice que los electrones son de negativo a positivo, ya que los electrones se sienten atraídos por la energía positiva. El flujo, como se ve en la imagen, es correcto, así se mueven los electrones dentro del circuito, mas para los ingenieros se les hace difícil de entender de esta manera, así que se sigue utilizando el método convencional. El flujo convencional. Esta fue creada hace mucho tiempo y dicen que los electrones van de positivo a negativo, lo cual es incorrecto. Aún así se sigue usando esta hipótesis ya que funciona. A pesar de que este flujo es incorrecto, funciona para graficar y planear mejor una idea. Así lo mencionan varios ingenieros en sus artículos. La tensión y voltaje, o voltaje, es la tensión que se aplica y se encarga de impulsar a los electrones. Determina la fuerza o la cantidad de energía que saldrá. Existen dos formas, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa es el flujo de la tensión que va en una sola dirección, esta no varía y posee una fuerza constante. En la corriente alterna, este obliga a los electrones a ir primero en una dirección y luego en la opuesta, como se puede apreciar en la imagen. La resistencia se encarga de resistir a la intensidad de corriente, es decir, que ella se encargará de filtrar la corriente y ella en parte influirá en la intensidad de la misma. Existen cuatro cosas que influencian a la resistencia: el material, la longitud, el área y la temperatura. El material. Dependiendo del conductor, ya que influye a los elementos a ir pasando al siguiente, como el cobre, el oro y la plata, que son buenos conductores, se encargarán de con qué tanta potencia va a ir. Existen también materiales tipo aislante, como el hule, la porcelana, que son capaces de evitar el trasplante de electrones, los cuales son necesarios que cubran el conductor para evitar un choque eléctrico u otro problema. Longitud. Dependiendo de la magnitud del conductor, aumenta la resistencia. Si es más largo, la resistencia aumentará, y si este es menos, la resistencia disminuye. El área. Dependiendo del área de un conductor, esta aumentará a mayor o menor resistencia. Si el grosor es más ancho, pasarán los electrones con mayor facilidad, y si es al contrario, más pequeño, la resistencia aumentará. La temperatura. Si la temperatura es elevada, se eleva la resistencia. Esta no es tan predecible como las otras, pero se debe tener en cuenta. ¿Cómo funcionan estos en conjunto? La intensidad depende del volumen y la resistencia. ¿Cómo así? Para poderte explicar, pasemos a cómo funcionan estos en conjunto. La intensidad depende del voltaje y de la resistencia. Puede influenciar de dos maneras.
Cuando la intensidad es alta, es decir, cuando la tensión de la fuente es grande, los electrones se mueven más rápido. Además de una resistencia pequeña, hará que los electrones pasen más fácil. Cuando la intensidad es baja, se deriva a que la tensión o fuente es pequeña, los electrones se moverán más lento que en el primer ejemplo, además que posee una resistencia más grande, y esto hará que los electrones cada vez más lentos. Como se puede ver en la imagen, las flechas están al contrario de los electrones, por el hecho de que se creía que los positivos iban hacia los negativos, pero luego se descubrió que el verdadero flujo iban de los negativos a los positivos. Pero como dije antes, se puede leer de las dos formas y seguirá dando lo mismo. Claro, mientras que sepas cómo funciona. En fin, pasemos a la ley de Ohm. Es una ley básica para entender el funcionamiento principal de los circuitos eléctricos. Como se puede ver en la imagen, el voltaje pasa por el conducto, la resistencia aplica presión, dejando pasar la exacta, y lo que se libera y lo que le sobre se libera con el calor. Los electrones pasan y esa es la corriente. ¿Cómo se explica esto? Que para encontrar los valores de estos se deben llegar a esta fórmula. Si se busca intensidad o resistencia, se deben dividir los valores opuestos. Y si se busca el voltaje, se deben multiplicar sus contrarios. ¿Cómo se representan estos valores? Ampere, volt y ohm. Como se puede ver ahí en la I, V y R. Los componentes eléctricos. Un componente eléctrico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Estos componentes se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminan en dos o más terminales o patillas metálicas, como son los resistores, transistores, circuitos integrados, diodos, inductores, entre otros, pero solamente mencionaré estos 5. Okay. Los resistores. El propósito principal de los resistores es limpiar el flujo de la corriente eléctrica y mantener los valores específicos del voltaje en el circuito electrónico. Es decir, que se encarga de controlar y configurar los límites de la corriente eléctrica, convertir la energía eléctrica en energía térmica, controlar la temperatura de los circuitos y componentes electrónicos, además de controlar la tensión o la caída de la misma. Existen dos formas de clasificarlos: resistores fijos y resistores variables. Los fijos, este tipo de resistores se utiliza para establecer las conducciones correctas en un circuito electrónico. Los valores de la resistencia en resistores fijas se determinan durante la fase del diseño del circuito. En base a esto, no hay necesidad de ajustar el circuito. Los resistores variables. Un dispositivo que se utiliza para cambiar la resistencia de acuerdo con nuestros requisitos en un circuito electrónico. Se conoce como un resistor variable. En estos resistores comprendrá un elemento de resistor fijo y un deslizador que se conectan al elemento resistor. Los resistores variables se usan comúnmente como un dispositivo de 3 terminales para calibrar el dispositivo. Esto quiere decir que es configurable, no como el primero. O sea, se puede adaptar a lo que uno necesita debido a su deslizador. Transistor. Un transistor es un dispositivo semiconductor que transfiere una señal débil del circuito de baja resistencia al circuito de alta resistencia. Funciona de dos maneras: amplificador e interruptor. Como amplificador, toma una pequeña corriente eléctrica de un extremo, una corriente de entrada, y produce una corriente eléctrica mucho mayor, una corriente de salida, en el otro extremo. En el interruptor, una pequeña corriente eléctrica que influye a través de una parte de un transistor puede hacer que una corriente mucho más grande fluya a través de otra parte. En otras palabras, la corriente pequeña se conecta a la más grande, y si esta varía, será interrumpida. Los transistores están formados
por base, emisor y colector. La base sirve para activar el transistor. El colector es el cable positivo del transistor, mientras que el emisor es el cable negativo del transistor. Circuito integrado, a veces llamado chip integrado o microchip, es una oblea semiconductora de silicón. Es el que se fabrican miles o millones de componentes eléctricos y electrónicos como resistores, condensadores, transistores y diodos. Existen diferentes tipos de circuitos integrados digitales, como los circuitos integrados programables, los que están ahí todos juntos, chips de memorias, circuitos integrados de administración de energía y circuitos integrados de interfaz. Ahora bien, los diodos. Estos elementos permiten que la corriente eléctrica fluya de una sola dirección, siempre y cuando el voltaje positivo se aplique a la terminal del diodo conocida como el nodo y la negativa a la terminal llamado cátodo. Si se hace al revés, la eléctrica no pasará. La corriente eléctrica no pasará. La mayoría de los diodos están hechos con materiales semiconductores como silicón, germanio o selenio. Inductores. Un inductor, también llamado bobina, choque o reactor, es un componente eléctrico pasivo de dos terminales, el cual se opone a los cambios bruscos de corriente y almacena energía en un campo magnético cuando la energía eléctrica fluye a través de él. Las funciones más notorias de un inductor se caracteriza por su inductancia, que es la relación entre la tensión y la tasa de cambio de la corriente. Los inductores también se utilizan ampliamente con los equipos electrónicos de corriente alterna, especialmente en los equipos de radio. También se utiliza para bloquear la corriente alterna y permitir el paso de la corriente continua. Los inductores diseñados para este fin se denominan choques. Tipos de circuitos. Existen diversos tipos de circuitos, como circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Empecemos por los circuitos en serie. Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, los cuales debe alcanzar a todos los brones o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno tras de otro, conectando sus puntos de salida con los puntos de entrada del siguiente, como se puede ver en la imagen. Los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos dependientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Es decir, que este tipo de circuitos están conectados a dos o más elementos entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión, como se puede apreciar en la imagen, la conexión de los nodos. Un circuito mixto es aquel que se combinan conexiones de serie y de paralelo. Un ejemplo es que la que está en serie será la que más alumbre, ya que por ella circulará toda la intensidad. Al llegar a la bifurcación de la intensidad se divide en dos. Una parte para cada lámpara está en paralelo, por lo que alumbrará menos. Ahora bien, la diferencia de todos estos circuitos. Las propiedades, circuito. En el circuito tenemos el de series, es decir, sigue una cadena una tras otra. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva un orden y no existen bifurcaciones. En el paralelo, están unidos entre sí. Existen bifurcaciones de dos o más nodos, los cuales viajan hacia la tensión. Circuitos mixtos. Poseen una parte, un circuito serial, para luego conectarlo con el paralelo. Resistencia e intensidad. Cuando conectamos muchas lámparas en serie en un circuito, estamos aumentando la resistencia. En el caso de serie, es decir, a los electrones les resulta más difícil circular, por lo tanto, la resistencia es menor. En el paralelo, conectados los componentes de este modo, no aumentamos la resistencia del circuito.
En el paralelo, por la intensidad que circula por cada componente no varía. Todos los componentes funcionarán bien. La única diferencia es que las pilas se gastarán más rápido. En el mixto, el voltaje varía dependiendo de la caída de tensión entre cada nodo. En el mixto ocurre algo interesante, y es que la intensidad de la corriente variará dependiendo de la conexión. Pasemos a lo último, que serían las herramientas básicas, las cuales, sin estas herramientas, que son tan importantes para una ingeniería electrónica, no podría trabajar de manera tan eficacia, ya en algunos casos ni trabajar. El multímetro, vamos a hablar del multímetro, la pistola de calor, el cautín, el destornillador y la pulsera antiestática. El primero, el multímetro, también nominado como tester, es un dispositivo eléctrico y portátil. Es el que le permite a una persona medir distancias de magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, principalmente tensión, voltios, corriente, amperios y resistencia, ohmios. Esto es un multímetro. Se encontrará al lado de cualquier ingeniero en electrónica. La segunda es la pistola de calor. La pistola de calor, a pesar de que se usa para varias cosas, tiene la función en el área de la electrónica para desoldar los componentes de un tablero de circuitos. La pistola de calor suelen ser bastante sencillas. Está compuesta por la bombilla, que puede variar según el producto, el control de calor variable, que permite configurar la temperatura de funcionamiento de baja a alta, el descanso. Algunas tienen un descanso para que se puedan ser activados y se coloca en una mesa de trabajo, lo cual libera la mano del operador. Las pistolas de calor pueden tener bombillas que pueden desviar el aire para diversos fines, tales como la concentración del calor en un área o descongelar una tubería sin calefacción. Tercera herramienta, el cautín. Un soldador eléctrico, también conocido como un soldador eléctrico, es una herramienta eléctrica usada para soldar. Funciona convirtiendo la energía eléctrica en calor, que a su vez provoca la función de materiales utilizándolo como soldadura, como por ejemplo el estaño. Hay varios tipos de soldador eléctrico: soldador de resistencia y soldador instantáneo. El soldador de resistencia. La punta de este es de cobre, se calienta con una resistencia eléctrica, lo que la mantiene a una temperatura constante. Puede tener forma de martillo, punta u otras formas, en función del uso a que esté destinado. Soldador instantáneo. De la forma típica de pistola, tiene la característica de que su punta se calienta muy rápidamente al presionar el botón, y solo hay que soltar para que se solidifique el estaño o lo que se esté usando. La cuarta herramienta, el destornillador. Un destornillador, atornillador, como quieras decirle, es una herramienta que se utiliza para apretar o aflojar tornillos y otros elementos de máquinas que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño. La quinta y última herramienta es la pulsera antiestática. La pulsera antiestática es un elemento que nos permite toquetear cualquier aparato electrónico, teniendo la seguridad de que no lo vamos a destruir de manera visible. Estoy segura de que sabes que hay componentes que son altamente sensibles a las descargas electroestáticas, que les proporcionan al tocarlos. Esto lo protegerá, pero ojo, que protejamos a nuestro componente no quiere decir que no entrañe riesgo para nosotros, porque al ponerlos en la pulsera, nuestro cuerpo se está poniendo al mismo potencial que la toma de tierra. Si tocamos un punto con un potencial distinto al de tierra, los queridos electrones circularán a través de nosotros. Y bueno, este sería lo último. Muchas gracias por tu atención y que pasen un lindo día.